Siguiendo la línea del mercado de fichajes, creo que ahora es importante mencionar la posición de delantero centro, ya que considero que antes de toda la situación con Íñigo Martínez y todo lo que está pasando en la defensa, creo que la mayoría de culés concordábamos de que era la posición sí o sí a reforzar y que era la prioridad. Ahora yo creo que la prioridad pasa a ser el defensa, si es que Cubarsí y Araujo siguen sin cuajar juntos, pero realmente eso no es tan relevante para esta situación porque yo creo que también sí o sí la posición de delantero es una cuestión que hay que revisar y hay que tener por lo menos en la lista de prioridades del Barça. A lo mejor ya no sería la número uno, pero creo que es fácilmente la número dos, ¿no? Podría ser incluso o podría estar más bien incluso al mismo nivel que el tema del central, sobre todo por la edad de Robert Lewandowski, y creo que si Íñigo Martínez se hubiera quedado, a lo mejor este problema o esta situación pasaría a segundo plano, pero ya que inesperadamente para la gran mayoría de culés se fue, creo que la central tomó un poco más de prioridad, pero eso no significa que la delantera no lo sea y que se haya resuelto el tema, ¿no? En lo absoluto, ya que Lewandowski yo creo que ya está en una edad en donde su rendimiento va a empezar a decaer un poco, sobre todo por temas físicos. Ya vemos que poco a poco está teniendo más y más lesiones, más y más molestias, a pesar de ser un prodigio físico y de que Lewandowski es uno de los delanteros más importantes y mejores de la historia. Creo que será muy complicado que siga manteniendo este ritmo y que ya a esa edad realmente ya deberíamos de tener un reemplazo en mente. Creo que este mercado fue desfavorable para los intereses del Barça, ya que se movieron muchísimos delanteros que pueden ser o pudieron llegar a ser una opción real e interesante para nosotros, sobre todo el tema de Isaac. Creo que Isaac, aunque ahorita no es oficial, creo que después de todo el show que ha montado va a terminar en el Liverpool. También se movió Sesco, que va al Manchester United. Ahí hay otro par de delanteros que pudieron haber sido interesantes para nosotros, que ya no están disponibles. Osimhen ya se traspasó definitivamente al Galatasaray. Blajovic al parecer va a salir. Højlund también, o sea, hay varios nombres que se están moviendo, hasta el mismo Nicolás Jackson, y creo que los únicos dos nombres por los cuales yo me dejaría dinero en estos momentos en la situación del Barça, que creo esa es otra, es muy complicado, y viendo cómo estuvo el tema de las inscripciones y del fair play, creo que eso todavía complica más la situación para el año siguiente. Debe de haber algún cambio con el tema del Camp Nou, debe haber alguna situación que mejore todo esto, porque si no creo que va a ser imposible estar pensando en estos fichajes, que creo que los únicos dos nombres que ahorita podrían llegar a sonar, ni siquiera realistas, pero que podrían hacer sentido de que el Barça hiciera un esfuerzo por ellos, es Haaland y Julián, ¿no? Creo que esos son los dos gran nombres. Se supone que Haaland tiene como una cláusula, y con el tema del City, Guardiola, yo creo que va a sonar. Es muy complicado por el tema del salario y todo lo que implica una operación de tal magnitud, pero Haaland podría ser una opción, aunque todo apunta a que el Barça no va a tener las condiciones económicas para poder afrontar un movimiento de ese calibre, pero creo que es importante por lo menos tenerlo ahí en la libreta si llegáramos a solucionar todo lo que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces el otro tema que también es muy complicado, y más por el rival y la cercanía que tenemos con ellos, que es prácticamente competencia directísima en todas las competiciones, pues es Julián, ¿no? Que juega en el Atlético, y creo que en las últimas semanas, en los últimos meses ha cambiado la situación. Antes podría sonar menos irreal, creo yo,
pero creo que con un par de detalles y un par de situaciones que se han dado, creo que poco a poco se acerca un poco más y que todo dependerá de la situación y del estado financiero del equipo, porque ambos jugadores para mí son unos cracks, unos fenómenos, pero creo que a día de hoy, por cómo juega Hans y todo, muchos te podrían argumentar que Haaland es el delantero perfecto y estoy de acuerdo, ¿no? Pero a gusto personal a mí me gusta un poco más. Julián me inclino un poco más al argentino porque creo que es un Ferran Torres en esteroides, ¿no? Creo que tiene ese dinamismo y es como explosivo, presiona, tiene bastante sacrificio defensivo, es como todo un guerrero y aparte que tiene una técnica sublime y todo y es muy letal. Yo creo que es ese tipo de delantero que es más tirando a un segundo punta que a un delantero puro, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el perfil que más me encaja y que más me gusta, aunque creo que por la forma de jugar de Hans y todo, también Haaland vendría de perlas como anillo al dedo porque es más referente, es más un punta natural, es un poco menos eficaz al momento de asociarse y es un poco menos dinámico que Julián también por cuestiones físicas, ¿no? Haaland es un monstruo y Julián es mucho más pequeño en cuestiones de tamaño físico. Entonces, considero que ambas opciones son muy buenas, ambas opciones tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que dado el contexto y estas tres situaciones que creo que se han dado para que Julián se acerque un poquito más al Barça, creo que el argentino podría llegar a ser una opción más viable y un poco más realista. Aunque en estos momentos, repito, no creo que el Barça esté en posición de afrontar ambas operaciones. Es muy complicado y esperemos que se pueda resolver esta situación porque el próximo año hay elecciones y se habla mucho de que Laporta, y ya conocemos un poco el historial de Laporta, le gusta como dar bombazos y como ilusionar a los culés con la mejor de las fes, no intentando manipular o engañar, pero le gusta y todos sabemos que le gustaría ser un gran fichaje como para dar un golpe sobre la mesa y poder ganar esas elecciones, aunque yo creo que más allá de si lo logra o no, el poder generar un fichaje estelar, yo creo que no, eso no debería de impedir que Laporta siguiera, ya que su trabajo y el de su equipo ha sido totalmente excelente, ha sido un trabajo excelso y yo creo que deben de seguir sí o sí, más allá de si pueden hacer este gran fichaje, que creo que lo intentarán y confío en que se pueda dar. Y justo por esa situación, yo creo que Julián es la opción más viable dentro de las que yo creo que el Barça se debería esforzar, al menos que salga una oportunidad de mercado o que eh, Rashford regrese o saque su prime. Yo creo que Julián va a ser la opción, ¿no? Porque ahorita yo considero que el equipo y la plantilla está muy bien. Solo está ahí el tema del central que da un poco de vueltas, pero yo creo que vale la pena apostar por Araujo y ver hasta dónde da y apostar por todo lo que tenemos en el equipo y ver cómo se va dando la temporada, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que ahorita, en estos momentos, el tema del delantero está bien cubierto con Ferran, que está a un nivel excelente. El Tiburón, pues ya vimos, o sea, hay equipos que lo quieren en toda Europa y que en Arabia están dando y ofreciendo cantidades desorbitadas, 70 millones, que eso lo planteamos hace un par de años y creo que todos estamos de acuerdo que lo vendíamos por la mitad o menos de esos 70 millones, ¿no? Entonces la situación ha cambiado. Incluso el seleccionador de la Fuente, el seleccionador español, mencionó que Ferran puede ser un gran 9 y que se le va a dar una oportunidad. Entonces yo creo que la situación en la delantera del Barça ha cambiado para bien. Ahora tenemos esa alternativa con Ferran a un gran nivel, Lewandowski con un par de problemas físicos en los últimos meses que no son muy alentadores, pero sabemos que una vez que esté de vuelta, es un portento físico, entonces esperemos que se mantenga, aunque claro, por la edad y todo, creo que ya
el declive de nivel va a ser inminente y que es una cuestión natural, o sea, es simplemente humano, y que una vez que Lewandowski se vaya, creo que se le apreciará más, porque a veces creo que infravaloramos mucho el tener a alguien como Lewandowski en el equipo. Pero más allá de esa situación, sumamos a Rashford también, ¿no? Entonces Rashford nos puede jugar por las bandas y también es un 9, y me ha gustado los pocos minutos que tuvo en la pretemporada como 9, me gustaron. Entonces, creo que por lo menos a corto plazo y en lo que es esta temporada, al menos mínimo de aquí a mercado de invierno, para ver cómo se dan las cosas, yo creo que no deberíamos de tener ningún problema. Yo creo que está muy cubierta todas las posiciones de ataque en estos momentos, pero hay que ser muy claros, en estos momentos no sabemos cómo se en la situación, si hay lesiones, si hay bajo rendimiento de algunos jugadores, etcétera, pero en teoría, en el papel ahorita, yo creo que estamos cubiertos para ver cómo se va desarrollando el equipo, pero la carpeta, por lo menos Lewandowski, yo creo que sí la tenemos que tener abierta y presente, y creo que Julián va a ser o sería el fichaje, ¿no? El fichaje ideal para el Barça, sobre todo por tres aspectos que creo que son muy importantes y que empujan un poco al argentino hacia el Barcelona, ¿no? Que es un consenso de que los jugadores y gran parte de la directiva pues saben que Julián sería una gran pieza. Ya lo vimos en Cubarsí dando esas declaraciones de que le encanta Julián y que le gustaría jugar con él. Y que además el representante de Julián hizo referencia a esas palabras. Entonces, yo creo que en el Barça sería muy bien recibido y que tanto jugadores como afición lo queremos. Entonces, por esa parte vamos todos remando hacia un lado, o la gran mayoría por lo menos. Entonces ya es un gran paso, porque muchas veces al ser una afición tan grande y una institución tan grande, creo que es difícil ponerse de acuerdo y que hay muchos polos y se polarizan demasiado las opiniones y hay extremos y no se encuentran puntos medios muy a menudo. Entonces yo creo que por ese lado, por lo menos lo que yo he podido leer y ver en redes sociales y platicar con amigos y todo, y con mi carnal y con gente que es culé de verdad, creo que la gran mayoría coincidimos en que Julián es la gran opción, ¿no? Y que a todos nos encantaría verlo vestido de blaugrana. Entonces, por esa parte me gusta, de que hay más o menos un consenso. Entonces, eso está cubierto, ¿no? Además, lo que pasó hace un par de meses yo creo que es clave. Y es que el representante de Julián estuvo hablando en el podcast de J. Jordi y dejó caer literalmente que Julián le gusta el Barça, que son conscientes de que hay cierto interés y que veremos qué pasa, ¿no? O sea, decir eso de un jugador del Atlético de Madrid, sabiendo la rivalidad tan directa que hay con el Barça, que a lo mejor no es un Barcelona-Madrid, pero sabemos que con el Atlético pues hay rivalidad, ¿no? O sea, somos rivales directos en todas las competiciones. Entonces, eso lo sabe el representante, obviamente, y empezando a dejar como esas declaraciones y dando esas pequeñas pistas del futuro del argentino, creo que es muy claro que está se me fue el pedo, güey, ¿cómo se dice? Predeterminado, perdón, güey, predeterminado, y que obviamente ya se había pensado y se ha analizado y no fue algo que surgió, una cagada que se aventó. Puede ser que la haya cagado en decirlo, claro, puede ser que la haya cagado, pero yo creo que sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo y el impacto que iba a tener eso, ¿no? Y yo creo que eso es un gran paso para empezar a soñar, por lo menos, a hacer nuestras chaquetas mentales con Julián Álvarez, porque el representante ya va dando un poquito de pistas de lo que podría llegar a ser el argentino en su futuro. Y yo creo que la otra condición y la otra situación que favorece bastante este movimiento es sin duda el estado actual del Atlético y de Julián en particular. Ya vimos que en la primera jornada salió bastante molesto del campo. El Atlético nomás no arranca y después de todos los fichajes y toda la inversión millonaria que hicieron esta temporada, nomás no se ve que haya muchos cambios, por lo menos ahorita. Va empezando, pero ya empezar con un empate y una derrota no es el mejor comienzo. Y se nota en Julián y ya hay mucho run alrededor de
de su figura, y creo que Julián no está muy contento por lo que se está filtrando desde su entorno, según los medios de comunicación. Claro, ya sabemos cómo es esto, pero según Julián no está muy contento y hace todo el sentido del mundo. O sea, yo creo que el Atlético no fue el movimiento más inteligente para su carrera y no es un encaje que futbolísticamente sea ideal para él, topas. Entonces creo que por este cúmulo de situaciones podría derivar en una salida del argentino, y yo creo que el destino ideal para él sería el Barça. Tanto para el jugador como para el equipo creo que están destinados a ser. Si la parte financiera del Barça se logra resolver para el próximo año, yo creo que es un sí de manual Julián Álvarez, y más si la defensa y las otras posiciones del equipo se llegan a estabilizar, tanto el medio campo que puede, y lo que apunta es que a lo mejor el próximo año veamos una salida de algún jugador, porque hay 5 jugadores en la posición de medio centro, ya con sus matices y sus diferentes características, pero una vez que Marc Bernal regrese a la dinámica habitual del equipo, va a quitarle minutos a más de uno. Entonces yo creo que ahí va a haber una salida, o ahí va a haber algo que se va a producir, porque van a ser 5 jugadores en 2 posiciones y una es muy clara, que es de Pedri. Entonces en realidad son 4 jugadores para pelearse una posición titular y los otros para dar rotación. Entonces no sé si alguno no esté de acuerdo, y ya veremos cómo se resuelve esa situación. Como ya mencionamos también, lo de la defensa estará por verse si el camino se logra enderezar entre la mancuerna Cubarsí y Araujo. Si vemos que Christensen, Eric o Koundé, alguno de ellos termina participando, incluso Gerard Martín. Entonces veremos también qué pasa con lo de esta entrada, pero definitivamente Lewandowski no se está haciendo más joven, eso es un hecho, no es una opinión. Yo creo que es muy poco probable que se le renueve. Tendría que dar un rendimiento extraordinario, yo creo, para que tan siquiera la directiva se lo plantee, o la situación económica del Barça podría estar muy jodida, que tengamos que seguir un año más. Y yo creo que tampoco sería un drama, porque Lewandowski es un excelente delantero, y no creo que, por más que pienso que su nivel obviamente va a bajar, porque no creo que repita 40 goles, ojalá y sí, pero tampoco creo que vaya a caer y de la nada baje hasta 10 goles por temporada. No, yo creo que va a ser un poco paulatino y va a bajar a lo mejor 2, 3 goles o hasta 5 goles esta temporada, y si se quedara otra yo creo que ya bajaría un poquito más, pero yo creo que tampoco sería un gran drama si renovamos a Lewandowski un año más. Sin embargo, creo que el fichaje de Julián se está acomodando y las piezas se están dando. Este efecto dominó creo que está dando justo está propiciando que el fichaje se termine dando. Entonces yo creo que es una oportunidad que vamos a tener. Esperemos que la junta directiva, el equipo y la institución en general se recupere financieramente para poder afrontar este gasto económico, que va a ser bastante fuerte, pero creo que dentro de todo podría llegar a ser realista, ya que también, dada la situación y el contexto en el que está Julián, yo creo que su valor va a ir decayendo, y que por una parte me alegro, porque eso significaría que el Atlético le fue mal. Entonces significa que nuestra competencia quedaría nada más entre Madrid y Barça, y por otra parte no me gustaría, porque puede también que eso tenga una afectación muy fuerte dentro del tema más que nada mental de Julián, pero realmente creo que no sería el caso, y que en el Barça sería como un cambio de chip y sería otra mentalidad, pero yo creo que el encaje sería perfecto. Entonces creo que es un fichaje que, dadas todas estas situaciones que repasamos muy brevemente y muy por encima, superficialmente, creo que el fichaje podría llegar a darse, y que estos factores orientan un poco el panorama y nos dan un poco más de claridad respecto a cómo se podría dar, y las circunstancias que tienen que seguir desarrollándose para que esto sea una realidad. Entonces esperemos que así sea, y si no, que salga alguna joyita en la masía, o que encontremos una opción mucho más barata, o cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya vimos que de un momento a otro el mercado cambia. Al final somos seres humanos y somos muy, muy impredecibles, ¿no?
Y en cualquier momento puede haber una situación, un delantero se puede pelear con su equipo y ya está de un momento a otro a la venta, ¿no? Como vimos hace poco con Rabiot y el otro güey que se pelearon y ya están a la venta cuando eran piezas muy importantes en el Marsella. Entonces, son estas situaciones que no podemos prevenir y que a lo mejor, y creo casi al 100% que va a cambiar la situación en un año, porque un año es muy largo y más en temas futbolísticos. Entonces todo puede pasar, pero a día de hoy creo que Julián se sigue manteniendo como la opción que más ilusión me hace, y creo que a muchos de los culés también. Y creo que si esta situación y no sé exactamente cómo denominarlo, pero si estas condiciones se siguen perpetuando en el tiempo, yo creo que se podría dar, sí, más o menos así. Entonces, yo creo que es importante seguir de cerca este tema y esperemos que la araña termine de culé, ¿no? Sería hasta con marketing, es que sería una locura hasta a nivel de marketing, o sea, con todo lo del tema del hombre araña y todos los colores del Barça, ¿sabes? O sea, sería una locura y yo creo que estaría muy cabrón. Y esperemos que Julián termine en el Barça, y si no termina, será porque a lo mejor Ferran se la sacó y terminó siendo titular indiscutible, que también, o Rashford, o hasta Lewa, que se mantuvo. Entonces, cual sea de las dos vías, espero que todo sea por el bien del Barça, y veremos cómo nos va con este tema. Tengamos confianza en lo que tenemos, y si no, Julián, te esperamos. Arre.